episodio número 2603. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 28 de septiembre. Somos receptores y dadores de gracia. En el marco de esta lección número 14, Efesios en el corazón. Con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Desde el inicio de estas lecciones hemos estado abordando estos capítulos completos y de verdad que ha sido una gran bendición el poder estudiar ya de manera final todo lo que es el libro de Efesios. Para hoy sería el capítulo 5. Ya en la lección próxima, que sería el cierre, sería el capítulo 6. Y de verdad que ha sido de gran bendición. Y qué decir de los comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, que de verdad que también han sido una gran bendición. Al final del programa estaremos compartiendo las vías de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, dirige también a nuestros oyentes y permítenos que juntos podamos extraer el máximo de tu palabra. También bendice a cada familia representada y que podamos, oh Dios, aplicarlo, compartirlo y vivir todo esto que estamos mencionando. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos receptores y dadores de gracia. Como dije al principio, vamos hoy a leer el capítulo 5 de Efesios y se nos invita a reflexionar sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Vayamos a la Biblia, a Efesios el capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, porque no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo.
Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por el agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria sea nuestro Dios por esta imperdible lectura de Efesios capítulo 5. Ahora sí, entonces, reflexionando en esto sobre lo que nos pide Pablo, que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás, ¿cuál de sus exhortaciones es especialmente importante para ti? Me gustaría que en los comentarios, aquellos que están sintonizándonos a través de YouTube, puedan escribir cuáles son sus exhortaciones especialmente importantes, pero a continuación le doy la mía. Para mí la reflexión más importante es que imitemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque el imitar a Dios en todo nos ayuda a decidir qué haría Cristo ante esta o tal circunstancia. Y de esa manera, todo eso que ha hablado Pablo se resume. Si nosotros imitamos a Dios, pues no vamos a andar en necedades, ni en palabras deshonestas, ni en truhanerías, ni en cosas que nos convienen, sino que cada uno de nosotros va a procurar el fruto del Espíritu, que es el amor, el cual trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, Dios te va a ayudar a imitarlo a Él como Él es en realidad, como es digno de ser imitado, y de esa manera no tendríamos ningún inconveniente. A propósito de imitar, de lo que tiene que ver con lo que es, a mi entender, más importante de este capítulo 5, pues recibamos directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Frank de Martí, quien para hoy nos trae precisamente un comentario poderoso acerca de imitadores de Dios. Bienvenido, pastor y profesor. El apóstol Pablo abre el capítulo 5 de Efesios diciéndole a los hermanos en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta palabra, imitadores, que viene del griego mimetes,
ha sido usada de forma positiva en todo el Nuevo Testamento. En el mundo antiguo, especialmente en los tiempos del apóstol Pablo, esta palabra era utilizada para hablar de un pintor que representaba con su pintura asuntos que no se podían ver. Esto es una idea muy platónica en la cual el pintor hablaba de ideas concretas, ideas que quizás para ellos eran la realidad y ahora se estaban poniendo en un cuadro. Sin embargo, el apóstol Pablo no está hablando de esto. El apóstol Pablo está hablando de imitar con gestos y con palabras. Es una imitación bien positiva porque habla de ser imitadores de Dios. Muchas veces las personas pueden confundirse con la pantomima. La pantomima habla de gestos, pero la pantomima no tiene una expresión verbal. En este caso, cuando el apóstol Pablo nos dice que imitemos a Dios, está hablando en todos los detalles. Vamos a imitarlo con nuestros gestos, con nuestras acciones y también con nuestras palabras. Y dice bien aquí, en Efesios 5:1, que nuestra imitación es porque somos hijos amados. En otras palabras, lo hacemos porque ya Dios nos ha dado eso que habíamos mencionado en el capítulo 4. Él nos ha ahora adoptado y nos ha dado todo. Ahora como hijos, antes no teníamos nada, ahora lo tenemos todo. Ahora tenemos que imitarlo a Él. Excelente, como siempre, muy atinado, muy al punto. El pastor Franklin Martí de verdad que está haciendo una obra excelente con nosotros y glorias a nuestro Dios por ese comentario tan importante. Me gustó mucho eso de la palabra griega de imitadores, a saber la palabra mimetés, así como él mencionó. Es una palabra que se utiliza positivamente en todos los escritos y eso es lo que nosotros necesitamos. No hacer una pantomima, no hacer algo exterior, sino que sabiendo que somos hijos, es hora de que nos parezcamos a nuestro Padre. De hecho, me trae al pensamiento esta idea, lo que Jesús le dijo a los fariseos, a los que estaban atacándole incluso sobre su nacimiento, que estaban burlándose de él, cuando él le dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Entonces, básicamente, tú eres nada más y nada menos que hijo a quien tú reflejes. O sea, si tú eres una persona de bondad, de bendición, de mansedumbre, de todo eso que hablamos del fruto del Espíritu, es porque tú eres hijo de Dios. Pero eres hijo del maligno si las obras que tú realizas son las obras del mal. Así que hay un asunto aquí místico que se resume en algo sencillo. Tú eres hijo a quien tú imites. Si tú imitas a Dios, eres un hijo de Dios. Si imitas al maligno, tristemente eres un hijo de Satanás. Pero ninguno de nuestros oyentes, ninguna de nuestras familias, ni de las personas que escuchan este programa, pues son hijos del maligno porque estamos cada uno buscando y procurando ardientemente tener este encuentro con Dios. Es sumamente importante que entendamos que todo esto tiene que ver con un asunto de rendir nuestra voluntad a Dios. Sabemos que nosotros no somos en todas las ocasiones como lo que deberíamos de ser, pero sí hemos visto que Dios nos da la oportunidad de imitarle a Él, de parecernos a Él. Pero esto es un asunto del día a día. No en todas las ocasiones lo hacemos, pero poco a poco nos vamos cada día pareciendo a nuestro Dios. Si comienzas a leer el capítulo 5 por el principio, es posible que te pierdas todo el poder de un tema importante. Por lo tanto, comienza por Efesios capítulo 4, versículo 32.
donde Pablo indica a los efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Sumamente interesante esto porque a veces nosotros mismos no nos perdonamos y estamos cargando esa cruz pesada. Pero la realidad es que para eso vino Cristo, para darnos a entender que lo único que necesitamos es su gracia para poder salir hacia adelante e imitarle a Él finalmente. Como creyentes, se nos llama a comportarnos con los demás según el perdón y la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitar a Dios. Y se invita también a comparar Mateo 5 del 43 al 48, donde dice finalmente en el 48, sed pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto de ser perfecto tiene que ver con la misericordia. Según un estudio serio que se ha hecho, no de que tú no peques, porque obviamente es muy difícil como seres humanos que no pequemos, pero lo interesante es que Dios nos llama a ser misericordiosos y empieza siendo misericordioso contigo mismo. Si has fallado, perdónate a ti mismo y date la oportunidad de volver a empezar con la ayuda de Dios. Pablo contrasta este estilo de vida que tienen como lema imitar el amor de Dios con el enfoque pagano habitual. En lugar de valorar a los demás como hermanos y hermanas en la familia de Dios, con demasiada frecuencia los seres humanos utilizan a los demás para su propio placer carnal y luego se jactan de ellos. Él advierte que ese enfoque no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Al contrario, los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y andar como hijos de luz, imitando el amor del Padre. De nuevo, Pablo nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas, hechas en lo oculto. En cambio, debemos vivir a la luz de Cristo. En lugar de desperdiciar nuestra vida en vicios, estaremos redimiendo el tiempo al dar gracias a Dios por su amor. Qué interesante que el tiempo que quizás hemos perdido en las tinieblas en el mundo, Dios nos da la oportunidad de darlo ahora para Él, de invertirlo en las cosas que Él realmente desea. Y qué bueno que mientras hay vida hay esperanza. Si estás vivo es porque Dios no ha cumplido el propósito en tu vida y por lo tanto la invitación es a seguirle a Él, a redimir el tiempo por su gracia y por su amor. Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y las esposas cristianos. El amor abnegado de Cristo por la Iglesia se convierte en el modelo para los esposos cristianos, mientras que la lealtad de la Iglesia hacia Cristo se convierte en el modelo para las esposas cristianas. En lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta, los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Es lo que dice Efesios 5:1. Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir esa exhortación en tu relación con los demás. Se hace la pregunta final. ¿Cómo nos ayuda Efesios capítulo 5, versículo 2, que nos dice, andemos en amor, a entender lo que Pablo quiere significar en Efesios 5:1 acerca de ser imitadores de Dios? Vayamos una vez más a estos dos versículos y con esto terminamos. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Efesios 5:1, que dice que debemos ser imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es bien sencillo.
cuando la Biblia habla del amor, está hablando del carácter de Dios. Y el carácter de Dios está expresado en los 10 mandamientos. Por lo tanto, ¿cómo nos ayuda esto a entender qué significa ser imitadores de Dios? Es cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. No porque de esa manera somos o vamos a ser salvos, sino porque ya somos salvos. Porque tú eres un hijo amado de Dios. Dios te invita a vivir para Él, a vivir una vida diferente, una vida de alegría, una vida de paz, de libertad. De paso, se le llama la ley de la libertad a esta ley de los 10 mandamientos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que debemos ser receptores y dadores de gracia. ¿Sabe por qué mucha gente cae en desgracia? Valga la redundancia. Porque cuando nosotros a veces juzgamos a los demás, venimos y le imponemos algunas cargas, eso ni nos trae bien a nosotros, ni le trae bien a la persona que está siendo víctima de este abuso. Así que cuando tú das gracia, hay algo que se genera en ti, y es que te estás pareciendo a Cristo, te estás pareciendo a Dios. Así que la invitación es para que finalmente seamos perfectos, imitadores de Dios, siendo misericordiosos y obedeciendo sus 10 mandamientos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Permite que cada uno de nosotros podamos ser imitadores tuyos, que podamos vivir lo que predicamos y más aún, que tú nos ayudes para poder de esa manera compartirlo con otros, especialmente con nuestra familia, que cada miembro de nuestra familia pueda también vivir a la altura de lo que hemos aprendido, porque lo vean no solamente por el precepto, en el caso de lo que le digamos, sino también por el ejemplo que podamos brindarles. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, y no solamente de la lección, sino de todo el trimestre. Va a ser sumamente interesante esta lección final que tendremos a continuación. Recuerden que esta semana hemos estado abordando la lección número 14, Efesios en el corazón, con el texto a memorizar de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia han sido salvados por la fe, y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Sumamente interesante, sumamente importante recordar que en este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y este programa Estudio Sistemático de la Biblia, no pretendemos ni hemos pretendido nunca sustituir su devoción personal. Esto más bien es un complemento, esto es una guía, una ayuda para que usted tenga algunas ideas de cómo llenar la lección, y de paso siempre queremos no solamente escuchar, digamos, la lección o tener la lección, mejor dicho, sino también saber de ustedes qué cosa podemos, ¿verdad?, mejorar, cómo estos audios le están ayudando, qué sugerencias tienen para el programa, y lo pueden hacer mediante el WhatsApp de nuestro hermano Omar Medina, que es el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que ahí ustedes pueden enviar su nota de voz,
su agradecimiento, su testimonio o cualquier solicitud que deseen hacer formal, ¿verdad?, para cualquiera de los audios que se han producido. Incluso nosotros tenemos la lección en forma gráfica. Omar siempre la llena y él envía esa foto a aquellos que la soliciten. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.